Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre Alberto Pastrana, titular de su programa Economía al Día en Pesos y Centavos, el programa que transmitimos en vivo y en directo desde las instalaciones de radio y televisión de nuestra querida Universidad Autónoma de Querétaro, y tratamos la temática economía, finanzas y todo lo que tiene que ver con el mundo de los negocios nacionales e internacionales. Y bueno, déjeme decirle, el día de hoy ya es 7 de octubre, ha pasado una semana casi completa del nuevo gobierno a nivel federal de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Hay algunos datos económicos interesantes para compartir con usted, pero primero que nada déjeme darle la bienvenida también a quien me va a acompañar en esta emisión. Él es el doctor y economista Bruno de la Garza, a quien le doy la más cordial bienvenida. ¿Cómo estás, doctor? Muy buenos días. Muy bien, muy buenos días, doctor. Pues bienvenido, doctor, bienvenida a nuestra audiencia, quienes nos escuchan a través de todos los medios universitarios, quienes nos escuchan a través de 89.5 en frecuencia modulada o a través de la señal de televisión digital 24.1. Bienvenidas, bienvenidos a esta emisión de su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Bueno, vámonos a la cortinilla de precios y cotizaciones de esta mañana para saber cómo arrancan las cosas en esta ya, insisto, segunda semana ya que va a comenzar del nuevo gobierno a nivel federal. Y bueno, ¿cómo estamos en términos del tipo de cambio? Peso dólar, 18 pesos con 35 centavos a la venta, 19 pesos con 75 centavos a la venta, perdón, a la compra 18.35, a la venta 19.75. ¿Qué implica esto? Bueno, ha fortalecido el peso con respecto a el dólar durante esta semana, aunque el día de hoy empieza perdiendo algunos centavitos. Lo que sí le puedo decir es que en comparativo del lunes pasado a este lunes, el peso ha ganado poco más de 30 centavos. Eso es una buena noticia, bueno, ya alentadora en esta primera semana del nuevo gobierno federal. Y bueno, en cuanto al euro, 19 pesos con 90 centavos a la compra, 21 pesos con 46 centavos a la venta. Y bueno, en realidad el dólar, pues el índice dólar que se mide con respecto a otras 6 monedas importantes en el mundo, también debo decirle que se está apreciando. Vaya, el dólar también resulta en esta semana fortalecido, y es que próximamente, ya en poco menos de un mes, tenemos también elecciones en nuestro vecino país del norte y hay muchas implicaciones. Casi que, pues bueno, cada comentario de alguno de los candidatos puede producir un efecto ahí un poquito para arriba, para abajo, oscilador con respecto al tipo de cambio entre el dólar y todas las demás monedas en el mundo. Estaremos muy pendientes en su programa Economía al Día de informarle puntualmente sobre esta situación. Y bueno, vamos a ver cómo amanece el petróleo el día de hoy. Y bueno, aquí hay toda una historia que contarle. La semana pasada y durante estos últimos días, en Medio Oriente se ha recrudecido un poquito la situación, o un bastante. Déjeme decirle que, pues bueno, la situación, Irán, pues prácticamente el martes pasado decidió lanzar una hondonada de misiles contra el territorio israelí, al mismo tiempo que Hezbollah en el sur del Líbano también ataca algunas posiciones en Israel. Precisamente el día de ayer estuvo atacando algunas de las ciudades principales de este país, de Israel. Israel obviamente tiene ahí algunas posiciones importantes, tanto en Gaza como ya desde hace un par de semanas ha iniciado una incursión terrestre en territorio libanés. ¿Qué le quiero decir con esto? Pues la cosa se está complicando y esto está, pues de alguna manera, elevando la cotización del petróleo a nivel internacional. Prácticamente durante la semana pasada, pues bueno, se han apreciado ambas mezclas, las que pues le traduzco semanalmente, tanto el West Texas Intermediate como el Brent, se han apreciado en alrededor poco más del 9%, entre 8 y 9%. Entre ambas mezclas en cuanto a lo que está sucediendo en Medio Oriente. Y es que, tengo que decirle, $74.38 el barril de West Texas, y el Brent pues ya casi llegando a los 80, bueno, $78.05 es probable, esperando a lo que ocurra durante esta semana y sobre todo lo que tiene que ver con la crisis de Medio Oriente, que pueda llegar
a esa barrera psicológica de los $80. Bueno, ¿qué podría estar empujando los precios a la baja? Y ya se lo he comentado en otras ocasiones, hay una demanda por debajo de lo esperado por el principal consumidor de petróleo en el mundo, que es China. Esta situación, pues bueno, también de alguna manera puede llegar a abaratar los precios del crudo internacional, pero esta situación en Medio Oriente, que pues de alguna manera se escala, se complica, pues está provocando una escalada en los precios que, bueno, vamos a ver qué pasa esta semana y estaremos muy pendientes la próxima de comentarles qué ha acontecido. Y bueno, como los efectos del petróleo todavía no se dejan ver en la gasolina mexicana, pues bueno, el gobierno federal a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha publicado que para esta semana pues no habría ningún estímulo fiscal en cuanto al IEPS, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para ninguno de los combustibles que yo acostumbro comentarle. Entonces, bueno, pues básicamente usted y yo pagaremos pues el impuesto completito, tanto si somos consumidores de la Magna, de la Premium o del diésel. La Magna más o menos cotiza alrededor de 23 pesos con 81 centavos el litro, la de menor octanaje, y la de mayor octanaje, la Premium, que lleva ya varias semanas sin estímulo a nivel federal, bueno, 25 pesos con 7 centavos más o menos en promedio a nivel nacional. Y bueno, el diésel, 25 pesos con 18 centavos también en promedio a nivel nacional. Se quedan sin estímulos para esta semana. Bueno, así las cosas, pues como usted podrá notar, pues realmente el tema hoy por hoy es una especie de aversión al riesgo por el tema del petróleo, que podría, bueno, en esto ahora es demasiado temprano para comentarle, ¿verdad? Pero durante esta semana pasada, esta apreciación en los precios internacionales del crudo, bueno, puede tener un efecto en muchas economías en el mundo, ya lo hemos comentado, cuando sube el petróleo pueden subir los combustibles, esto es un efecto, pues bueno, dominó, al subir los combustibles puede haber un efecto inflacionario, aunque, pues déjeme decirle, por ahí la inflación de nuestro país, publicada para lo que sería la primera quincena de septiembre, anda en 4.66, inflación general 4.66, y la inflación subyacente, la que no considera precios volátiles como los combustibles y algunos productos agropecuarios, se encuentra en 3.95%. Y bueno, pues estos son datos a nivel anual, ¿no? Es 4.66 inflación general a nivel anual y 3.95 inflación subyacente también a nivel anual. Bueno, ¿y qué implicaciones? Bueno, ahora la inflación en nuestro país parece estar en un descenso con una pequeña pendiente hacia abajo, no la que tal vez quisiera el gobierno federal, y bueno, lo que es el Banco de México, que tiene por encomienda controlar este indicador. Algunos de los pronósticos del Banco de México para este año proponen que la inflación podría descender hasta 4.06%, 4.07%. Habrá que ver, habrá que estar pendientes, pero bueno, el pronóstico es que la inflación descendería durante este año. Bueno, y en otras notas, una que me gustaría comentar ya con nuestro economista y analista del programa, el doctor Bruno de la Garza, pues bueno, nuevamente, y yo lo comentaba, en las elecciones en Estados Unidos siempre dejan algo que decir, y este fin de semana no fue la excepción. Durante un meeting, Donald Trump ya había dicho anteriormente que en caso de que pues algunas compañías fabricantes de autopartes o de automóviles pues chinas se siguieran estableciendo en México y a través de estas se podrían disfrazar algunos automóviles que finalmente se venden a Estados Unidos, cosa que es completamente falsa. Se podrían estar introduciendo pues productos chinos en el mercado estadounidense, y que por esa razón habría de ponerles un arancel, ya lo había dicho, del 100% a los automóviles mexicanos. Y ahora, en este último meeting, pues bueno, a lo mejor por ahí quizá los votos no le estén alcanzando, no sabemos por qué, pero ahora anunció que 200% de aranceles. Es así, ya lo conocemos, al señor Donald Trump siempre suele ser muy controversial, le gusta tener la atención en los medios de comunicación, le gusta que se hable de él, y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Estamos platicando al respecto. Es una situación que llama profundamente la atención, porque bueno, tenemos un tratado comercial que él mismo impulsó en su momento,
antes de salir de la presidencia en su periodo anterior, y que ahora, pues bueno, pues estaría en entredicho, porque uno de los principales productos que exporta nuestro país a Estados Unidos son precisamente los automóviles. Y con esta nota, pues te dejo, mi estimado doctor Bruno, ¿cómo ves? ¿Qué te parece lo que está diciendo el señor Donald Trump? Claro que sí. Aquí hay que analizar dos cuestiones en concreto antes de que vengan el proceso electoral en Estados Unidos. El primero es que la candidata demócrata, Kamala Harris, bueno, ya se encuentra ganando terreno en materia de votos a nivel nacional en Estados Unidos. Podría ser virtualmente la próxima presidenta de Estados Unidos y no propiamente Donald Trump. La segunda cuestión es ver en el caso dado en el que pudiera volver a ganar las elecciones el candidato republicano, qué es lo que ha realizado él con anterioridad cuando ya gobernó en Estados Unidos. La cuestión en concreto es el discurso contra ya cuando se encuentran los presidentes en funciones. Recordemos que anteriormente también llegó a hacer alguna serie de declaraciones en cuanto a inmigración, en cuanto a política comercial y al momento de tomar decisiones en política económica, aunque ciertamente sí es una persona negociadora, donde procura tener la mayor ventaja en términos financieros y económicos para su economía. Bueno, no se llevó a cabo ningún tipo de política demasiado agresiva en materia comercial o en materia migratoria con anterioridad. Entonces podríamos nosotros esperar, pues en el caso dado en el que pudiera llegar a ganar, ver cómo es que se va a aplicar este tipo de políticas en Estados Unidos. Lo que debemos de recordar es que ya venimos de un proceso de desaceleración en México y a nivel internacional. El nearshoring se hablaba de que iba a tener sus mayores beneficios o su mayor ganancia a través del año dentro del año 2025 a 2027, cuando estamos viendo ya a datos del primer semestre de 2024 y pues una disminución significativa con lo que se esperaba que tuviéramos de llegada de flujos de inversión extranjera directa. Esto aún antes del anuncio de las políticas que han sonado mucho a nivel nacional en materia de política económica del nuevo gabinete de la doctora Claudia Sheinbaum, antes del anuncio en materia del Poder Judicial, antes de los anuncios en materia de política económica de Donald Trump, ya teníamos datos del primer semestre de inversión extranjera directa para nuestro país, donde si bien sabíamos que los países que se perfilaban para tener una mayor ganancia o una mayor llegada de estas inversiones serían los de la frontera norte. Precisamente por el tratado y por la cercanía que tenemos con Estados Unidos por vía terrestre, es decir, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Sonora y Tamaulipas. Cuando vimos un retroceso pues bastante importante. El primer semestre de este año captó por estas 6 entidades más de 6,000 millones de dólares. En términos absolutos parece una cantidad pues bastante significativa, pero representa un 37% menos que lo registrado durante el año pasado. Desde ahí ya veíamos una pequeña desaceleración o una salida de capitales o de inversión que ya se había, que no habíamos anticipado, porque lo que se había anticipado era la llegada de capitales y es la volatilidad que enmarcó el proceso electoral nacional, pues generó esta disminución de la llegada de la inversión extranjera directa, lo cual será un reto pues para el próximo gobierno que va entrando para poder incentivar precisamente la llegada de estas inversiones, tanto nacionales como internacionales, a nuestro país. La mayor caída la reportó Sonora, tuvo un retroceso del 96%, pues imagínate, es un casi 100%, 96% habla de que pasó de 2.577 millones en 2023 a solamente 105 millones en este mismo periodo para 2024. Después le sigue Coahuila y Nuevo León. Nuevo León también ha sido muy sonado por algunas inversiones que se han anunciado y que de momento no se encuentran confirmadas, donde pues ya para el primer semestre tenía una disminución del 15.4% 2024 contra 2023, pasando de 2.725 millones a 2.304 millones. Aunque históricamente estas entidades captan una gran parte de la inversión extranjera directa gracias al sector manufacturero y por la cercanía con Estados Unidos, bueno, se espera un mayor dinamismo del nearshoring, el cual comenzó a cobrar relevancia tras la pandemia del 2019. En otras noticias, bueno, pues tenemos unos anuncios que se han realizado por parte de la presidenta en cuanto a la producción interna y al poder adquisitivo de las familias y de los hogares en México, donde afirmó que se apoyará a la economía popular,
al no aumentar gasolina, ni diésel, ni electricidad, ni gas doméstico por encima de la inflación. Bueno, esto es un anuncio significativo y bastante importante, siendo que estamos en un proceso en el que estamos viviendo una pequeña desaceleración en los niveles inflacionarios, como ya nos has mencionado en un principio. También se habla de no aumentar la canasta básica, de los incrementos que seguirán al salario mínimo y de que no regresarán los gasolinazos. Bueno, esto ya lo hemos vivido durante toda la administración actual. El hecho de que el IEPS, el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, se vuelva un impuesto flexible, donde cuando incrementa el precio del petróleo disminuye el IEPS y viceversa. En las últimas semanas hemos visto una disminución del Impuesto Especial sobre Producción y del subsidio del impuesto sobre las gasolinas, pero porque ha disminuido marginalmente el precio del petróleo. Entonces se compensa y el precio de la gasolina termina prácticamente con cambios muy, muy pequeños, que es lo que pretendía esta política. En cuanto al poder adquisitivo, me parece también un desafío bastante importante para la actual administración, siendo que tenemos datos muy positivos de empleo. Ya se han publicado a través de la ENOE, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de INEGI, donde se habla de que las cifras ya han alcanzado niveles prepandemia. De hecho, nos encontramos por debajo del 3% de nivel de desempleo, que es el nivel óptimo en una economía, hablando en términos de mediciones técnicas. Pero hay un reto bastante importante. La cuestión es, bueno, tal vez no debemos de atacar ya el desempleo, sino ver cuáles son los tipos de empleo que se están generando y cómo estos permiten o posibilitan cierto nivel de vida para la población mexicana. No obstante, por eso es que decimos que algunas condiciones se han deteriorado. Para vivir cómodamente, pues deberíamos de estar hablando que se pudiera cumplir con la canasta básica, o que pudiéramos tener un gasto social por familia de alrededor de 23,000 pesos mensuales, donde menos del 8% de la población alcanza este nivel de ingreso. Entonces tenemos que ni una persona de 10, porque es menos del 10%, estaría entre 2 y 3 salarios mínimos, que es lo que generaría pues poder cumplir con esta canasta básica que dice la presidenta, y que actualmente pues se considera que no se puede alcanzar con las remuneraciones que tenemos, pese a los incrementos que se han tenido significativos en el salario mínimo a nivel nacional. La clase social baja, de acuerdo con datos de NOE, igual de INEGI, dice que recibe cerca de 11,300 pesos mensuales en promedio, es decir, 1.5 salarios mínimos, lo que nos habla de la necesidad de incrementar el salario mínimo, siendo que 1.5 salarios mínimos representan pues menos de 12,000 pesos, con lo cual no sería suficiente para poder llevar a cabo las funciones productivas y poder satisfacer las necesidades de las familias. Se reconoce como algunas medidas como la reforma del outsourcing, los aumentos al salario mínimo, los cambios en materia de libertades sindicales han sido puntos positivos durante los últimos años. Sin embargo, quedan pues bastantes retos sobre la mesa, considerando que la mayoría de los mexicanos trabajan entre 35 y 48 horas, recordando que la jornada laboral, bueno, pues tenía una propuesta de reforma que ya no se ha tratado, pues, se ha alargado, no sabemos cuándo vaya a volver a ponerse sobre la mesa el recortar la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana. De momento encontramos que cerca del 46%, esto a segundo trimestre de 2024, es decir, son los datos más actuales que tenemos, trabajaba entre 35 y 48 horas, casi el 46% de la población. Pero le sigue el 18.42% que trabaja entre 15 y 34 horas. Es decir, se está necesitando trabajar algo de forma adicional a la jornada laboral para poder generar algún recurso con el cual te puedas apoyar para tus gastos comunes. Ahí pues me podría incluir. Y encontramos gente que trabaja pues más de 48 horas, el 25.73%. Pues es una parte bastante significativa de la población. Una parte de la sociedad, ¿no? Exacto, de la población económicamente activa, exactamente, de los que están trabajando. También encontramos que para el segundo trimestre de 2024 se ha incrementado la informalidad en 155,405 puestos de trabajo, principalmente en hombres.
Bueno, esto nos habla también de la configuración o de la reconfiguración económica en nuestro país. Recordemos que se han diseñado distintas políticas para poder orientar a los factores productivos hacia su adhesión a la formalidad, pero pues no se ha tenido mucho éxito, pues prácticamente durante toda la política laboral que se ha generado en nuestro país. Se ha tratado de incentivar, pero no han habido los paliativos suficientes para poder pues incrementar este porcentaje que mantenemos históricamente, donde pues tenemos una población económicamente activa mayoritariamente en el sector informal. Lo que sí es de reconocerse es, bueno, la desocupación. Recordemos que durante la pandemia llegó a un nivel de 5.1% y actualmente pues se encuentra alrededor de los 0.6 o 2.7%, donde los temas pendientes que tenemos sobre la mesa es bueno, el evaluar qué tipos de trabajos se están generando, cómo se incentivará la creación de nuevos empleos por inversión nacional como internacional, que tengan mejores condiciones laborales para todos los trabajadores dentro de nuestro país, y si es que es necesario reformar en materia laboral para que pues se mejoren las condiciones de vida, porque pues propiamente es la función de gobierno, el administrar, el reformar las distintas leyes que mejoren las vidas de los ciudadanos a nivel nacional. No, bueno, un montón de cifras, pero particularmente lo que nos platicas con respecto a empleo, que resulta muy relevante y es uno de los retos de este nuevo gobierno. Hay bastante terreno de acción. Yo pensaría que a través del discurso que nos regaló ya nuestra actual presidenta, podíamos ver, y yo creo que eso es lo que finalmente tranquilizó un poco los mercados, que no iba a cambiar mucho la política como se venía dando en los últimos 6 años a estos otros 6 años. Eso a lo mejor finalmente impacta en muchos indicadores, tipo de cambio, por ejemplo, que ya le regalamos al principio del programa y que pues, bueno, tranquiliza un poco las cosas. No parece que va a haber gran cambio. Se anunciaron algunos programas sociales, habrá que ver precisamente de dónde se puede pues de alguna manera sustentar estos 2 nuevos programas sociales que se anunciaron. El tema del salario mínimo, además del tema de empleo que ya nos platicaba el doctor Bruno de la Garza, pues también está el tema del salario mínimo, el cual pues bueno, se anuncia a través de alguna de las conferencias, ahora también mañaneras, la doctora Claudia Sheinbaum, en 12% al menos para el 2025, un incremento que va, insisto, en la misma línea en la que se venían dando los incrementos anuales del anterior jefe de gobierno, y ahora pues bueno, no será, parece ser, la excepción. Pues bueno, sí es interesante saber si esto es sostenible a la larga, cuál sería el planteamiento, incrementar 12, 13, a veces 15% anualmente el salario mínimo, pues sí tendría ya una implicación importante si lo vemos hasta 2030. Sí. Y esa proyección necesita un análisis pues un poquito más delicado, porque bueno, también hay mucha empresa, por ejemplo, hablemos de manufactura, pues que también de alguna manera ese indicador es muy sensible y se tiene que atacar de alguna manera con una estrategia, no es únicamente incrementando el salario mínimo, ¿no? Bueno, hay varios temas sobre la mesa, pero pareciera que a través de esta semana podemos ver muchas de las cosas que ya se venían dando, se seguirán dando. A mí me llama la atención, y este ya es un dato que pues bueno, ya se nos acabó el tiempo y es digno de análisis posterior, que bueno, en ese discurso no había pues mucha sustancia en tanto al tema de innovación, de ciencia, tecnología, mucho de lo que hacemos las instituciones de investigación o las instituciones educativas a nivel nacional, como la nuestra, como la Universidad Autónoma de Querétaro. Y bueno, yo me quedé a la expectativa de ver qué planteamiento podría ofrecerse. No me parece que hay más allá de la nueva secretaría que se ha anunciado, que parece tener el mismo presupuesto o un presupuesto muy similar al del ya extinto CONACYT. Más allá de eso, no veo hasta este momento pues muy claro. Nos queda un escaso minuto, mi estimado doctor. ¿Algo más que quieras agregar? Bueno, pues hablaremos próximamente de las remesas. Dato histórico nuevamente, de los 12.3 millones de connacionales trabajando fuera de México, 12 millones se encuentran en Estados Unidos. Pues me parece que será bastante interesante hablarlo más adelante. Remesas, merece un programa completito ese tema. Bien, pues se nos ha agotado el tiempo. Considérese informado en materia económica y financiera.
pues se nos ha terminado la emisión del día de hoy. Muchísimas gracias a quienes nos vieron a través de los diferentes medios universitarios, a quienes también nos escucharon a través de Radio Universidad. Gracias por el favor de su atención. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día, en pesos y centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.